Aumenta la polémica en México alrededor del caso de Rosario Robles, quien se desempeñaba como ministra de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto y está detenida por supuesta corrupción. Algunos sectores políticos han denunciado que el juez del caso es sobrino de Dolores Padierna, quien era líder del PRD y ahora es diputada del oficialista Morena. La defensa insiste en que esta situación le da un matiz de parcialidad en contra de la exfuncionaria. Este es un informe de nuestra cadena aliada Excelsior Televisión. El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, calificó como positivo el desempeño del juez que dictó la prisión preventiva a Rosario Robles. El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna es sobrino de la diputada de Morena, Dolores Padierna, esposa de René Bejarano, involucrado en el escándalo suscitado luego de recibir fajos de billetes de Carlos Ahumada, quien fuera pareja sentimental de Rosario Robles. Ricardo Monreal consideró que si existiera alguna causal para sustituir al juez de Rosario Robles, existen medios o recursos para interponerlos ante el Consejo de la Judicatura. Si existiera alguna causal para recusarlo o para sustituirlo, hay medios y recursos para interponerlos ante su superior jerárquico y que seguramente serán atendidos de manera correcta por ese superior jerárquico. ¿Sí es cierto lo del parentesco con la diputada Padierna? No lo sé, no los conozco, pero aunque supongamos que sí existiera, no existe impedimento jurídico ni constitucional para que él sea juez. Monreal, entre tanto, señaló que la bancada mayoritaria en el Senado se pronuncia por la presunción de la inocencia hasta que se pruebe lo contrario en el caso de Rosario Robles, quien dijo no es una perseguida política. En esta parte del programa nos acompaña Julio Hernández, abogado de Rosario Robles. Abogado, gracias por estos minutos para la tarde de NTN 24. Bienvenido. Con mucho gusto, muy amable. Actualmente, ¿cuáles y cuántos son los cargos ya imputados contra la exsecretaria Robles? Porque el presidente habla de uno solo, pero las autoridades hablan de que podrían entablarse otros más. Sí, hasta este momento la imputación que hace el juez de control es por un cargo de un delito que en México se denomina ejercicio indebido del servicio público, que lo hacen consistir en que supuestamente unos testigos que ahora sabemos que son testigos que obtendrán prebendas por parte de la Fiscalía General por su declaración, han manifestado que pusieron en conocimiento de la exsecretaria de SEDATU y de SEDESOL, Rosario Robles Berlanga, unas anomalías, sin precisar cuáles, en las auditorías que se estaban practicando a estas secretarías, y que ella no puso en conocimiento del presidente de la República este conocimiento que tenía de las anomalías. Esa es precisamente la acusación que se le hace, es decir, no se le acusa de haber desviado ninguna cantidad de dinero, de haber dispuesto de alguna cantidad para sí o para otros, de haber ordenado que se celebraran contratos o de haber celebrado incluso por sí misma contratos, sino solamente de que fue dado a conocer a ella por estos colaboradores, testigos, colaboradores también de la Fiscalía General, que recibió una lista de anomalías generales en las auditorías y que no se las reportó al presidente de la República. Pero son testigos que confesaron las irregularidades cometidas junto con su defendida. ¿Son testigos manipulados, testigos que traicionaron a Rosario Robles? ¿O en qué contexto considera a estos testigos? Bueno, son testigos y colaboradores de ella, trabajaban en ambas secretarías y bueno, pues no sé si sean comprados o tal. Lo que sí sé es que van a recibir prebendas por parte de la Fiscalía General, que no serán acusados en los mismos términos en que lo harían si no hubieran rendido estas declaraciones, y que a cambio de estas declaraciones van a obtener beneficios por parte de la Fiscalía. No digo que este procedimiento sea ilegal, la ley lo contempla, pero bueno, pues también este procedimiento, y siendo ellos la prueba fundamental de la Fiscalía, es cuestionable cuando no hay otras pruebas que digamos que pudieran robustecer el dicho de estas personas, ¿no? Pero lo retomo, usted dice que el procedimiento no es ilegal, pero quiero apuntar un par de cosas. El expresidente Vicente Fox y el expresidente Felipe Calderón están haciendo señalamientos puntuales sobre el incumplimiento al debido proceso. ¿En qué punto usted considera que es así? O voy más allá, ¿considera que hay una persecución política contra su cliente?
Sí lo es. El delito de que se le acusa, como ven, como pudo haberse dado cuenta, es un delito que tiene una pena máxima de prisión de 7 años, que lo más probable es que por estos delitos se pueda obtener alguna sanción conmutativa de la prisión, que pudiera ser una multa, por ejemplo, y que sin embargo con este delito a ella se le negó la posibilidad de enfrentar su procedimiento en libertad, se le negó la posibilidad de tener una fianza o de tener una medida cautelar como ir a firmar, por ejemplo, al juzgado, y se le impuso la prisión preventiva como medida cautelar, prisión preventiva que está reservada solamente para los casos más graves, no para este tipo de delitos. El juez adujo en su momento que la imponía porque no se demostraba el arraigo de Rosario Robles a la Ciudad de México y que por lo tanto tenía miedo de que se fuera a dar a la fuga, cosa que es falsa, dado que Rosario Robles, bueno, pues primero se presentó voluntariamente a las 2 audiencias a las que fue citada en su domicilio y con ese citatorio fue suficiente para que ella acudiera. Por lo demás presentó su credencial de identidad, que es un documento público con el domicilio en donde vive, en el barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México, el testimonio de su hija, que manifiesta pues que ahí nació, y ahí creció, y ahí pasó su infancia y su adolescencia, con el testimonio de colaboradores de ellos que manifiestan pues que lleva más de 20 años viviendo en el mismo domicilio, con las escrituras de propiedad de ese inmueble y el pago de los recibos de la luz, del agua, del teléfono y de otros servicios de ese inmueble que acreditan que vivía ahí en ese domicilio y que vivía en la Ciudad de México. La ley solamente pide que haya arraigo en la Ciudad de México. La Fiscalía presenta un documento que manifiesta que hace un par de años solicitó una licencia de conducir en un domicilio distinto, también ubicado en la Ciudad de México, un domicilio laboral de ella, y bueno, también en la Ciudad de México este domicilio, lo que sería que pudiera ser una prueba de la defensa de su arraigo a la Ciudad de México. Sin embargo, el juez lo interpreta como que hay 2 domicilios y entonces hay falsedad por lo que hace a su domicilio real y determina ilegalmente dejarla en prisión preventiva justificada. Y ayer nos enteramos que este juez, pues resulta que es sobrino de Dolores Padierna, que es una política mexicana que en el año de 2004 acusó públicamente a Rosario Robles de ser la causante de que encarcelaran a su esposo, René Bejarano, en un problema que todo en América se supo, el problema de las ligas, el señor de las ligas se le decía, y bueno, ella culpa públicamente de esto, y cuando resultó ella enviada a prisión por este juez, pues lo felicitó y manifestó su felicidad de que así fuera, y bueno, el día de ayer salió a la luz que resultó ser su sobrino, hijo de una hermana de Dolores Padierna, una persona que ha manifestado sus odios y sus rencores hacia Rosario Robles, y bueno, pues todo esto tiñe el procedimiento de un velo de parcialidad por parte del juez, de falta de objetividad, y ahora pues hasta de alguna cuestión delictiva en contra del juez, porque el juez, sabiendo que estaba impedido legalmente para conocer de este asunto, llevó a cabo la audiencia inicial y puso en prisión preventiva a Rosario Robles, con todo conocimiento del impedimento legal que cargaba sobre sus espaldas. Abogado, ¿cuándo van a presentar un recurso, en todo caso, con todos los argumentos que usted me da contra este juez? Porque le recordamos al auditorio que habría un conflicto de interés. ¿Esto, abogado, lo van a hacer para que separen a este juez o que él mismo desista de llevar el caso contra Rosario Robles? Yo estoy seguro que así va a ser, que este juez lo estamos recusando, nosotros estamos diciendo que no es un juez que sea imparcial, y bueno, pues que tiene impedimentos legales para conocer de este asunto, de manera que nosotros vamos a pedir que se remueva y vamos a solicitar una nueva audiencia en donde se vuelvan a fijar las medidas cautelares, en donde estamos seguros que podremos excarcelar a Rosario Robles y que haga lo que cualquier ciudadano mexicano debería de hacer cuando enfrenta un juicio de un delito que no es grave, pasar su juicio en libertad, que es lo que a mí me hubiera pasado y lo que estoy seguro que a cualquier ciudadano le hubiera pasado si no hubiera sido por la intervención de este juez que ilegalmente determinó lo contrario. Este viernes es una fecha clave en el proceso para agregar información justamente a esta investigación que involucra a José Antonio Meade y a Rosario Robles. Ya las autoridades incluso están buscando que se investigue si el ex candidato presidencial, el exsecretario Meade, estaba al tanto de lo sucedido, si Rosario Robles le notificó de lo que estaba sucediendo. ¿Ustedes qué información han entregado respecto a este tema puntual?
Sobre este aspecto, ninguna. Nosotros no tenemos ningún dato que haga probable la participación ni del presidente de la República en ese entonces, el licenciado Peña Nieto, ni del exsecretario también de Sedesol, José Antonio Meade, en algún caso. De la imputación que hace el Ministerio Público y la Fiscalía, ninguna prueba siquiera pudiera presumir que haya algún delito que imputársele a ellos, y desde luego nosotros no lo tenemos en nuestra lista de testigos ni pediremos que comparezcan en juicio, porque simplemente no son mencionados por la Fiscalía en la imputación que le hacen a Rosario Robles. Pero la secretaria les había notificado a Meade y a Peña Nieto como su compañero y su jefe, en todo caso, el presidente. Bueno, el secretario Meade nunca fue su jefe, fue su homólogo. Ambos fueron secretarios de Desarrollo Social. Y al presidente de la República, hasta este momento, no ha sido motivo de cuestionamiento si se le notificó o no, y será materia precisamente del juicio. Claro, pero esa es la clave. ¿Él sabía? No lo sé si él sabía. Lo que sí sé es que no está probado todavía que hubiera habido ninguna cuestión ilegal ni ninguna cuestión fuera de derecho que hubiera que notificársele, ¿no? Sí, abogado, pero también se antoja increíble que la exsecretaria no le haya platicado a usted, su defensa legal, si el expresidente sabía, si fue notificado por ella de estas inconsistencias. Es que digo que esa es la materia del juicio y el juicio todavía no inicia, ¿no? Entonces estamos en una etapa previa en donde lo que estamos peleando ahorita es la libertad de Rosario Robles, que pase su procedimiento fuera de la prisión y que se demuestre, bueno, pues la parcialidad del juez, porque todo esto que usted me está mencionando será materia del juicio que pues por lo menos habrá que realizarse por lo menos en 2 meses, ¿no? Pero Rosario Robles estaría dispuesta a meter las manos al fuego por Meade y por Peña Nieto en el sentido de que no están vinculados en esta trama de corrupción. Yo creo que ella no tiene ningún interés en encubrirlos, de manera que es decir, ella ha actuado con toda transparencia, no creo que tenga un interés en encubrirlos, si algo se les imputara a ellos, pero hasta donde yo tengo conocimiento de la lectura de la imputación que le formulan, la Fiscalía es la que no les ha hecho imputaciones a ellos, no mi clienta. ¿Meade, Peña Nieto o sus abogados han tenido contacto en las últimas horas con usted o con la exsecretaria? No, ninguno de los dos ha tenido contacto conmigo. En caso de que esto avance, ¿usted cree que pudieran dejarla sola o traicionarla, en dado caso, el exsecretario Meade y el expresidente Peña Nieto? Bueno, es que yo no creo que esto sea de traiciones o no traiciones, yo creo que esto es de saber la verdad, y esa es la que nosotros vamos a demostrar en juicio, que es que Rosario Robles no ha participado en ninguna conducta que pudiera pensarse delictiva. Es más, del análisis de su actuación al frente de las secretarías, yo no encuentro ni siquiera una falta administrativa, mucho menos algo que pueda ser delictivo, y esa es la materia que a mí como su defensor me compete. Lo demás, bueno, pues esas cuestiones políticas o de traiciones o tal, pues son cuestiones totalmente extrajurídicas que me rebasan en mucho. Para sumar tensión en este momento del proceso penal, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del caso de Rosario Robles insistentemente por preguntas de los periodistas, y él derivó su declaración en que se va a someter a una consulta popular si deben abrirse investigaciones en contra de expresidentes, empezando por Peña Nieto, por corrupción, a partir de este caso, y siguiendo por el expresidente Vicente Fox, por el expresidente Felipe Calderón. Si le parece, abogado, lo invito a que nuestros televidentes vean estas declaraciones y vuelvo con usted. Andrés Manuel López Obrador es hoy el centro de la polémica. Lo cierto es que el presidente de México tiene toda la información. La detención por una trama de corrupción de Rosario Robles, quien se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, revive en el país la discusión sobre enjuiciar a los expresidentes por los malos manejos durante su administración. Pues se ha señalado que el exmandatario conocía de los malos manejos de Robles, que significa un daño patrimonial a la hacienda pública por alrededor de $250 millones. Hay mucha hipocresía. Se culpaba siempre a los de abajo y se decía que el presidente no estaba enterado, que lo engañaban, que el presidente tenía buenas intenciones, pero sus funcionarios no le ayudaban.
Pese a que reconoció que sus antecesores podrían estar involucrados en casos de corrupción, López Obrador se manifestó en desacuerdo de enjuiciarlos. En la conferencia matutina, el mandatario dijo que el país necesita cerrar la etapa y esta era su última opción. Acerca de enjuiciar a los expresidentes, pues mi propuesta fue de que se pensara en un punto final. Sin embargo, señaló que si los mexicanos lo solicitan, se podría realizar una consulta para que la ciudadanía decida sobre el futuro de los exjefes de Estado. Y que solo si la gente lo solicitaba, lo pedía, que se hiciera una consulta reformando el artículo 35 de la Constitución, que por cierto está en proceso de reforma. Y que sean los mexicanos los que decidan. Pero irnos a preguntar a la gente si quieren enjuiciar a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto. López Obrador se negó a entregar más información sobre el caso Robles, en el que el juez ordenó este jueves a la Fiscalía involucrar en la investigación al excandidato presidencial José Antonio Meade y quien fuese secretario de Hacienda y Crédito Público durante el gobierno Peña Nieto. Con base en la investigación de la estafa maestra, muchos analistas en México apuntan a que en algún momento el expresidente Peña Nieto podría estar tras las rejas. Y después de escuchar lo que acabamos de escuchar, le pregunto, ¿usted cree que vamos a ver en algún momento a expresidentes tras las rejas? No lo sé, y te digo, son cosas que me rebasan. La Fiscalía es la que tendrá que estar, ni siquiera una consulta popular, es la Fiscalía la que tendrá que establecer si considera que hay motivos para hacer una imputación en contra de ellos. Yo lo que te puedo decir es que la imputación que se hace a Rosario Robles, ninguna mención se hace de ellos, y a eso se constriñe la defensa, y como ves, a ella no se le acusa de haber desviado ninguna cantidad de dinero, de haberse beneficiado o beneficiado a un tercero, o de haber sustraído alguna cantidad de SEDATU o de SEDESOL, de las dos secretarías de Estado de las que ella fue titular, sino a ella se le acusa simplemente de una cosa formal que consiste en que se le dio una información que yo no estoy seguro que se le haya dado y que no la transmitió al presidente de la República. Esa es toda la acusación en contra de ella, no tiene un contenido patrimonial, no se le acusa del desvío de un peso al frente de las secretarías. Abogado, ¿hay independencia judicial en México hoy por hoy? Que le van a dar a México. Yo confío plenamente en el Poder Judicial Federal, claro. Creo que el caso de hoy es una excepción en donde, bueno, pues se introdujo este individuo, el juez pariente de Dolores Padierna, pero bueno, pues esto no puede ser una cuestión genérica o que afecte la credibilidad del Poder Judicial Federal. Yo creo absolutamente en el Poder Judicial Federal y creo que ante esta situación va a actuar también el Consejo de la Judicatura Federal, que es la encargada por parte del Poder Judicial de poner, digamos, los asientos administrativos en contra de los jueces. Va a actuar seguramente en este caso porque es un caso de excepción. Yo tengo plena fe en la imparcialidad del Poder Judicial Federal como tal, y bueno, pues este caso concreto, sí, por supuesto, es un muy mal antecedente que creo que el que más interesado está en corregir es la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador reitera todos los días que los implicados en corrupción serán procesados sin miramientos de cargos, es decir, expresidentes. Pero debido a los últimos hechos, a las últimas declaraciones, le pregunto, ¿vamos hacia una cacería de brujas de los detractores de López Obrador? Pues yo esperaría que no. El mismo presidente ha dicho que ella es una chiva expiatoria en este caso, que es el término que en México se utiliza para alguien que está siendo perseguida sin causa justificada. Él lo ha dicho en un par de ocasiones, y yo creo que esto por lo menos no es una persecución presidencial, pero sí pudiera ser, como lo estamos demostrando ahora, de algunos detractores de Rosario Robles, personas como Dolores Padierna, que le tiene odios, enquinas, y que le atribuye conductas que no ha probado, por supuesto, nunca, que tienen que ver con que Rosario Robles contribuyó para que encarcelaran por un problema de cohecho a su esposo René Bejarano. Le agradezco, abogado. Es Julio Hernández, abogado de Rosario Robles, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Con mucho cariño, siempre mi Skype abierto para ustedes, y un saludo a todo nuestro auditorio en todo el continente americano. Hasta luego.